Se rió cuando su padre se burló de mi madre muerta. Fue entonces cuando supe que no podía casarme con él. Ni siquiera sentía el tenedor en mi mano ya. Simplemente me quedé allí, congelada, fingiendo escuchar mientras mis oídos zumbaban y mi pecho se apretaba más con cada palabra. Su padre estaba frente a los invitados de nuestra cena de ensayo, pronunciando un discurso que había comenzado dulce, pero que se volvió amargo en el momento en que dijo su nombre. Patricia era única, dijo Richard levantando su copa. Siempre tenía una opinión, siempre encontraba la manera de meterse, incluso cuando nadie se lo pedía. Luego se rió entre dientes. Esperemos que Juliana no herede esa cualidad, o Nathan podría estar en problemas. La sala se rió. Nathan se rió, y yo me rompí. No de una manera dramática y ruidosa. No me levanté y grité, no tiré una bebida ni salí corriendo. Simplemente dejé de respirar por un segundo. Las luces sobre mí se difuminaron, el sabor del champán se volvió amargo en mi boca. Él solo me tocó la mano, o sonrió o dijo lo resolveremos y nunca lo hicimos. Mirando hacia atrás me pregunto si estaba enamorada de quien creía que Nathan podía ser, o si simplemente estaba enamorada de la idea de que alguien como él pudiera amar a alguien como yo. Pero para cuando llegamos a la cena de ensayo, no solo dudaba de la boda, estaba empezando a dudar de todo. Las señales de alerta no gritaron, susurraron constantemente, una mirada aquí, una pausa allí. No era la primera vez que faltaban al respeto a mi madre, pero fue la primera vez que me di cuenta de que siempre lo harían, y él siempre lo permitiría. Sé que la gente dice que no hay que tomar grandes decisiones en el fragor del momento, pero esto no era fragor, era claridad, fría, aguda, implacable. Si el hombre que amaba se reía mientras alguien se burlaba de la persona que te crió, que lo dio todo por ti, que murió con gracia y dignidad, ¿todavía te casarías con él? ¿Alguna vez has estado en una habitación donde todos sonreían mientras tú te desmoronabas lentamente? ¿Qué harías? Configuración, 6 años amándolo. Si la única persona que se daba cuenta ya no estaba viva para decir algo. No grité, no lloré, pero sí tomé una decisión. Y cuando me levanté de esa silla, todo cambió. Mi nombre es Juliana Carter, tengo 33 años y esta es la historia de cómo una sola risa me dijo todo lo que necesitaba saber. Si fueras tú, ¿seguirías con la boda? Creía que me estaba casando por amor, pero solo estaba entrando en una representación. Si nos hubieras conocido hace un año, habrías pensado que éramos perfectos juntos. La gente siempre decía eso de nosotros, como Nathan y yo encajábamos, y en cierto modo lo hacíamos superficialmente. Él era pulido, encantador, provenía de una buena familia con buen dinero y buenos modales. Los Hawthorne eran el tipo de personas que siempre sabían qué tenedor usar, que siempre sonreían con los dientes, pero rara vez con los ojos. Y yo fui criada por una mujer que trabajaba 3 empleos, que llevaba bolsas de comestibles en la nieve mientras tarareaba a Nat King Cole en voz baja. Mi madre, Patricia Carter, no era rica ni refinada, pero era radiante. Tenía una manera de hacer que la gente se sintiera vista, segura, cuidada, especialmente a mí. Ella me crió sola en un pequeño apartamento sobre una lavandería en Dorchester. No teníamos patio, pero sí jardineras llenas de albahaca y menta. Ella me enseñó a trenzarme el cabello, a remendar los pantalones vaqueros y a hablar cuando alguien intentaba hacerme sentir pequeña. También me enseñó a nunca confundir la atención con el afecto. Esa es la que olvidé hasta que fue demasiado tarde. Conocí a Nathan hace 6 años, en una recaudación de fondos de arte en Beacon Hill. Trabajaba como fotógrafa independiente, empezando a construir un portafolio. Él estaba allí con algunas personas de su empresa, todos con trajes a medida y sonrisas brillantes. No pensé que me notaría, pero lo hizo. Elogió la iluminación en una de mis impresiones, dijo que le recordaba a algo que su madre habría exhibido en su casa de verano. Me reí, halagada, y pensé, quizás así es como se siente ser vista por alguien como él. Salimos a tomar un café la semana siguiente, luego a tomar copas, luego fines de semana en Vermont. No fue rápido, pero fue constante. Él aparecía, recordaba cosas, me compraba libros que había mencionado de pasada y hacía preguntas sobre mi infancia, como si realmente le importara. Le conté a mi madre sobre él a un mes de conocernos. Nunca olvidaré la forma en que sonrió, suave y cuidadosa, como siempre lo hacía cuando estaba feliz por mí, pero cautelosa. Parece que tiene buen corazón, dijo.
Esperemos que tenga la fuerza para igualarlo. En ese momento no entendí lo que quería decir. Ahora sí. La primera vez que Nathan conoció a mi madre fue un domingo por la tarde. Almorzamos en nuestro pequeño balcón con comida tailandesa para llevar y una jarra de té helado. Él trajo flores y usó la servilleta todo el tiempo. Era educado, atento. Mi madre preguntó sobre su trabajo, sus padres, sus libros favoritos. Él respondió todo con facilidad. Después de que se fue, ella me miró y dijo, «Es impresionante, pero espero que vea el mundo como tú lo haces». Me encogí de hombros. Es un poco formal, no está acostumbrado a nosotros. Ella no presionó, nunca lo hizo, pero podía notar que algo estaba detrás de sus ojos, un peso que ella eligió no poner en mis manos. Durante un tiempo las cosas fueron bien. Nos mudamos juntos, conseguimos un cachorro, comencé a obtener trabajo estable, editoriales, bodas, incluso una pequeña exposición en una galería. Él ascendió. Hablamos sobre el futuro. Y luego, justo cuando empezaba a sentir que podía respirar tranquilamente, mi madre se enfermó. Al principio fue fatiga, luego una tos que no se iba, luego las exploraciones, luego el diagnóstico, etapa 4. Todo lo que sucedió después ocurrió en olas suaves y aterradoras, quimioterapia, náuseas, luces del hospital, días en los que no podía levantar la cabeza y aún así susurraba, ¿estás bien, cariño? Yo no estaba bien, pero Nathaniel estaba allí. Me llevaba al hospital, a veces me traía comida para llevar, se sentaba en la esquina y revisaba su teléfono mientras yo le ponía loción en los brazos de mi madre. Me dije a mí misma que eso era suficiente. Cuando ella falleció, él me abrazó esa noche. Recuerdo haber pensado, gracias a Dios que lo tengo, pero incluso entonces sentí un espacio frío entre nosotros, como si estuviéramos mirando el mismo cielo desde dos ciudades diferentes. Un año después, me propuso matrimonio. Me llevó a una cena en la azotea, la ciudad brillando a nuestro alrededor, y sacó un anillo que probablemente costaba más de lo que mi madre ganaba en un año. Dije que sí con lágrimas en los ojos y un dolor hueco en el estómago que no podía nombrar. Me dije a mí misma que era solo pena, solo nervios, solo extrañar a mi madre. Pero luego llegó la planificación de la boda, y fue entonces cuando el espacio frío comenzó a crecer. Cada vez que mencionaba incluir a mi madre de alguna manera pequeña, su foto en la mesa de los recuerdos, una flor que amaba en el ramo, una canción que solía tararear, Nathan decía, no hagamos que el día sea demasiado triste, ¿de acuerdo? Ella no querría eso, o creo que mis padres podrían encontrar eso un poco pesado. Mordí mi lengua tantas veces que comencé a saborear sangre. Su madre, Vivian, dijo una vez durante una reunión de planificación, «Sabes, Patricia tenía una presencia muy fuerte. Sería bueno mantener las cosas ligeras por una vez». Lo dijo con una sonrisa, como si estuviera siendo útil. Richard, su padre, me llamó sentimental, como si fuera una enfermedad. «Juliana, tienes un corazón tan grande», dijo una vez. «Solo no dejes que te domine la ceremonia, recuerda que es una celebración». Y Nathan nunca estuvo en desacuerdo. Una sonrisa que no llegaba a los ojos, una mano que se escapaba un segundo demasiado rápido cuando la mía la buscaba. Planificar la boda con Nathan debería haber sido alegre, emocionante, pero cuantas más decisiones tomábamos, menos de mí misma veía en ninguna de ellas. Cuanto más intentaba incluir partes de mi madre, más sentía que las quitaban silenciosamente. Recuerdo haber mencionado la idea de incluir una línea sobre ella en mis votos, solo una oración, una pequeña forma de decir que la mujer que me crió todavía estaba conmigo. Nathan ni siquiera levantó la vista de su computadora. «Cariño, no creo que los votos sean el lugar para la tristeza. Mis padres ya piensan que nos estamos inclinando demasiado hacia el territorio conmemorativo». Territorio conmemorativo. Así es como llamó a mi pena, como si fuera una estética, como si fuera algo que yo había elegido. Luego estaba el arreglo floral. A mi madre le encantaban los lirios calla. Ella solía decir que parecían que siempre estaban escuchando. Sugerí que incorporáramos algunos en el ramo de la ceremonia. Nathan dudó y dijo, usemos algo más clásico, rosas atemporales. Mi madre tiene una amiga que se especializa en diseño nupcial europeo. Traducción, no es tu estilo, no es tu madre, no es tu boda. La cena de ensayo comenzó a tomar forma como una pintura que alguien más estaba rellenando.
La lista de invitados se infló con la familia de Nathan, sus socios comerciales, su club de bridge, su círculo de golf. Cuando pregunté si podíamos agregar a 2 de las antiguas compañeras de trabajo de mi madre, que eran como tías para mí cuando crecí, su madre dijo, realmente no hay espacio, pero encenderemos una vela por ella. Eso es simbólico, ¿no? Las palabras eran amables, el tono era definitivo. Dejé de discutir, dejé de preguntar. Me dije a mí misma que debía sobrevivir a la planificación y hacer que el día fuera mío de otras maneras, maneras silenciosas, pero los susurros no se detuvieron. Una noche en un evento de Kata, Richard se volvió hacia mí, giró su vino y dijo, «Sabes, tienes suerte de que Nathan sea tan paciente. La mayoría de los hombres estarían abrumados por lo emocionalmente apegada que todavía estás a tu madre». Parpadeé. Ella murió hace 2 años. Él sonrió. Sí, y era encantadora, seguro. Pero este es un nuevo capítulo, ¿no quieres vivir en el pasado, Juliana? No respondí, no podía. Mis dedos se clavaron en la tela de mi vestido debajo de la mesa. Miré a Nathan, él ya estaba mirando hacia otro lado. Después en el coche finalmente dije, ¿por qué no dijiste nada cuando tu padre dijo eso? Nathan mantuvo los ojos en la carretera. No quería empezar algo frente al proveedor de catering. Él tuvo buenas intenciones. Me llamó emocionalmente apegada como si fuera un defecto. Se encogió de hombros. Creo que solo intentaba decir que está bien seguir adelante. Eso no está mal, ¿verdad? No respondí porque supe entonces que no lo entendía, nunca lo había hecho. Pero el peor momento llegó una semana antes de la cena de ensayo. Estábamos en la casa de los Hawthorne. Vivian tenía sus carpetas abiertas, diagramas de asientos, listas de reproducción, mantelería. Ofrecí una pequeña idea, cambiar los centros de mesa para que presentaran un color crema suave y lavanda, los colores que mi madre usaba en su retrato final. Vivian levantó la vista, parpadeó lentamente y dijo, Patricia tenía un gusto interesante, pero esta es una boda moderna, no la hagamos parecer un servicio conmemorativo. Sentí que las palabras me golpeaban como el viento contra la piel mojada, frías, invasivas, innegables. Nathan estaba allí y lo oyó, no se inmutó, solo tomó otra miniatura del plato y cambió de tema. Esa noche me fui a casa y me quedé en mi cocina durante casi 1 hora mirando la nevera, sin moverme, sin pensar, solo esperando a que el dolor se calmara. Y cuando lo hizo, algo más frío tomó su lugar. Ya no solo estaba de luto por mi madre, estaba de luto por la parte de mí que seguía doblando, esperando que esta gente de repente me viera, me entendiera, valorara de dónde venía. En cambio, cada compromiso se sentía como borrarla, como perderla de nuevo. Incluso las cosas pequeñas se convirtieron en fracturas, como Vivian seguía pronunciando mal mi apellido incluso después de que la corregí 6 veces, o como Richard bromeaba diciendo que mi negocio de fotografía era lindo, pero que estaría más cómoda una vez que dejara de trabajar como una recién graduada universitaria. Nunca preguntaron sobre mis clientes, nunca elogiaron mi trabajo, nunca dijeron, cuéntanos más sobre tu madre. Pero esperaban que yo sonriera a través de todo, que estuviera agradecida, que fuera fácil. Y Nathan también lo esperaba. Cada vez que lo mencionaba, decía, simplemente están siendo ellos mismos, Jules. Son mucho a veces, pero tienen buenas intenciones. Solo concéntrate en nosotros. Pero ¿cómo podía concentrarme en nosotros cuando ellos eran lo que lo había formado, cuando las personas que habían criado al hombre con el que estaba a punto de casarme me miraban y veían inconvenientes? Cuando me miré en el espejo y vi a una mujer haciéndose más pequeña en cada habitación. El silencio entre Nathan y yo comenzó a estirarse. Todavía nos besábamos antes de dormir, todavía nos tomábamos de la mano en público, todavía teníamos un calendario compartido, un sitio web de bodas, una aplicación de cuenta regresiva. Pero en algún lugar detrás de todo eso, ya estaba de luto por una versión de mí misma que no sabía cómo recuperar, y creo que en el fondo él también lo sabía. Se rieron de la mujer que los salvó, y Nathan también se rió. Ese fue el momento en que dejé de ser la novia. La cena de ensayo se celebró en el Orchid Room, un lugar del que los Hawthorne se jactaban cada vez que tenían oportunidad, menús con pan de oro, iluminación personalizada, un pianista privado traído de Connecticut, elegancia discreta, como lo había llamado Vivian. Se sentía como una sala de juntas disfrazada.
Yo había llegado con un vestido de color lavanda pálido que mi madre una vez elogió cuando fuimos a mirar escaparates juntos. También usé su perfume favorito, solo una gota detrás de las orejas. Era mi manera de llevarla conmigo, algo silencioso, personal, sagrado. La velada comenzó con sonrisas falsas y champán filtrado. Vivian revoloteaba entre las mesas como una matrona de sociedad, besando mejillas y ajustando arreglos florales como si fueran niños traviesos. Richard estaba con su whisky, saludando a los invitados como un congresista. Nathan lucía pulido, guapo, ensayado. Las únicas personas de mi lado eran mi padre, mi prima menor, Melissa, y las dos mejores amigas de mi madre. Los otros 40 y tantos asientos estaban llenos de primos Hawthorne, clientes, habituales del club de campo y personas que nunca había visto fuera de una tarjeta de Navidad con monograma. La comida salió exquisita y fría. La conversación fluyó. Sonreí, asentí, me lo tragué todo como vinagre detrás de dientes blancos. Luego llegaron los brindis. Vivian se levantó primero. Se aclaró la garganta dramáticamente y sonrió al público. Gracias a todos por venir esta noche, significa el mundo para nosotros celebrar a Nathan y Juliana, nuestra hermosa pareja. Continuó hablando de lo orgullosa que estaba de su hijo, de su carrera, de su excelente gusto por las mujeres. Se volvió hacia mí sosteniendo su copa. Debo admitir que cuando Nathan trajo a Juliana a casa por primera vez, no sabía qué pensar. Era artística e independiente, muy expresiva. Risitas de algunas mesas. Pero he llegado a apreciar su espíritu libre y sé que le dará color a la vida muy estructurada de Nathan. Ya le ha enseñado mucho, especialmente paciencia. Más risas. Miré a Nathan, sonrió. Luego, Richard se acercó. Oh, también tengo algunas cosas que decir, dijo golpeando su copa. He visto a mi hijo convertirse en un hombre que toma decisiones sólidas, y elegir a Juliana bueno, esa fue una de sus más audaces. Risas de nuevo. Pero hablemos de familia por un momento, porque de eso se trata esta noche, fusionar dos familias. Miró alrededor de la habitación, luego directamente a mí. Ahora bien, Juliana proviene de un entorno enérgico. Su madre, Patricia, era única, muy participativa, siempre tenía una sugerencia o dos. Dejó que las palabras colgaran. Vivian intervino desde la mesa. Definitivamente tenía opiniones y presencia. Richard añadió, incluso cuando no se las pedíamos. Otra pausa. Era generosa, aunque a veces ayudaba demasiado, si soy honesto. Guiñó un ojo. La sala se rió. Yo no. La sangre se me escapó de la cara, mi pulso palpitaba en mis oídos. Alcancé mi agua, pero mi mano temblaba. Miré a Nathan, estaba sonriendo y luego se rió, solo un suspiro, una risa suave y educada, pero la oí, la sentí en mi pecho como una grieta lenta a lo largo del hueso. Esa era mi madre. Estaban hablando de la mujer que firmó sola para evitar que su restaurante cerrara, que organizaba sus libros, que les compró un horno nuevo cuando el suyo se incendió, que cubrió el último semestre de matrícula del hermano mayor de Nathan, y la convirtieron en un chiste. Ella hizo mucho, continuó Richard. Pero esperemos que Juliana no herede su entusiasmo. No querríamos que se entrometiera demasiado, ¿verdad? Eso fue todo. Dejé mi copa suavemente, empujé mi silla hacia atrás y me levanté. El ruido del raspado resonó más fuerte que cualquier otra cosa en toda la noche. La habitación se aquietó, los tenedores congelados a mitad de camino, los ojos se volvieron. Incluso el pianista dejó de tocar. Vivian parpadeó. ¿Todo bien, querida? Nathan tocó mi muñeca. Jules. Me adelanté. Mi voz era baja, temblorosa, pero se escuchó. ¿Hablas en serio ahora? Richard levantó una ceja. ¿Perdón? Te pusiste de pie aquí, dije, mi voz tensándose. Delante de tus amigos, tu personal y tu familia, y te burlaste de la mujer que hizo posible esta boda, que te ayudó cuando no tenías nada, y crees que es gracioso. Vivian se rió nerviosamente. Oh, vamos. Fue solo un poco de humor. No, dije. Fue falta de respeto. Me volví hacia Nathan. Y tú te reíste. Oíste todo y te reíste. Su rostro palideció. No quise.
No quisiste avergonzarme, o no quisiste hacerme ver quién eres realmente. Silencio. Miré alrededor de la habitación. Las manos de mi padre estaban apretadas. Melissa parecía furiosa. La mejor amiga de mi madre, Carol, ya estaba secándose las lágrimas. Amaba a tu hijo, les dije a los Hawthorne. Estaba lista para ser parte de esta familia, pero si así es como tratan a los muertos, no puedo imaginar cómo tratan a los vivos. Me volví hacia Nathan. Terminamos. Y salí. El aire exterior golpeó mi piel como una bofetada, pero fue la primera vez en toda la noche que pude respirar. Salí, pero no había terminado. Volví para terminarlo delante de todos. El aire frío de la noche fuera del Orchid Room me envolvió como una bofetada. Mi pecho seguía tenso, pero algo más profundo había cambiado. Podía sentirlo por primera vez en mucho tiempo, ya no me estaba encogiendo. Detrás de mí, los sonidos apagados de las copas chocando y los cubiertos raspando se reanudaron. Los imaginé a todos fingiendo que no había pasado nada, Nathan probablemente contando alguna versión que me hacía parecer frágil, emocional, irracional. Podrían torcer ese momento en lo que quisieran, pero no iba a dejar que escribieran el final. Me quedé en la acera mirando los adoquines debajo de mis tacones. Mi padre salió primero, me puso una mano en la espalda, pero no dijo nada. Su silencio no era frío, era protector. Mi prima Melissa siguió, luego Carol, luego la otra amiga de mi madre, Ruth. Ninguna de ellas me preguntó si estaba bien, ya lo sabían. Respira, dijo mi padre. Finalmente hiciste lo correcto. Asentí, pero mi estómago todavía estaba hecho nudos, porque había salido, pero no se sentía hecho. La gente dentro de ese restaurante necesitaba oírme decirlo en voz alta, no con vergüenza, no en silencio, sino con claridad. Necesito volver, dije. Los ojos de mi prima se abrieron. ¿Qué? No, Jules. No les debes nada. Lo sé, dije. Pero me debo esto a mí misma. Se lo debo a mi madre. Mi padre asintió. Esperaremos aquí. No, dije. Esto es algo que tengo que hacer sola. Las puertas se abrieron con un suave silbido. El calor golpeó mi rostro de nuevo, espeso con cera de vela y demi-glacé de ternera. La conversación se ralentizó, las cabezas giraron, el pianista vaciló, inseguro de si debía seguir tocando. No dejé de caminar hasta que estuve en el centro de la habitación, directamente frente a la mesa donde Nathan estaba sentado entre sus padres, luciendo como si hubiera envejecido 10 años en 10 minutos. Juliana, dijo poniéndose de pie. Por favor, ¿podemos hablar afuera? Sacudí la cabeza. Perdón, dije alzando la voz lo suficiente como para que la habitación se callara. Docenas de ojos se posaron en mí, algunos abiertos de curiosidad, otros con lástima, algunos, como los de Richard, con irritación. Sé que este no es el tipo de momento que ninguno de ustedes esperaba, comencé. Pero tengo algo que necesito decir, y prefiero decirlo ahora, mientras todos todavía fingen que no oyeron lo que acaban de oír. Algunas personas se movieron incómodamente. Vivian se enderezó en su asiento. Richard se reclinó con los brazos cruzados, como si yo fuera un camarero a punto de ser reprendido. Miré a Nathan, sus labios ligeramente separados, pero no habló. Esta boda está cancelada. La habitación jadeó. Un tenedor cayó al suelo. Incluso el pianista dejó de tocar. Sé que eso puede sonar repentino para algunos de ustedes, continué. Pero no lo es. Ha estado creciendo silenciosamente, lentamente, cada vez que alguien aquí desestimaba mi pena, se reía del nombre de mi madre, sonreía mientras tragaba otro insulto. Me volví hacia Richard. Te pusiste de pie aquí e hiciste un chiste de la mujer que te ayudó cuando nadie más lo haría, que te escribió cheques que nunca pagaste, que trató a tu familia como a la suya. Luego a Vivian, dijiste que tenía opiniones. Lo que ella tenía era compasión, presencia e integridad, el tipo de cualidades que te burlas, porque nunca aprendiste a llevarlas tú misma. Y finalmente a Nathan, tú estabas sentado a mi lado, sabías quién era ella, viste lo que significaba para mí, y cuando se rieron, tú también te reíste. Él sacudió la cabeza. No quise. Lo sé, dije suavemente. Ese es el problema. No quisiste herirme, simplemente no quisiste protegerme tampoco.
Silencio. Ibas a dejarme casarme con esto, dejarme unirme a personas que trataban mi dolor como un chiste, que faltaban al respeto a la única persona que me formó. Miré alrededor de la habitación. No voy a entrar en un matrimonio donde tenga que borrar a la mujer que me hizo quien soy, donde tenga que sonreír mientras alguien reescribe su historia. Alguien sollozó cerca de la parte trasera de la sala. No supe quién, ni necesitaba saberlo. No estoy haciendo esto por drama, añadí. Lo estoy haciendo por dignidad, por mí misma, por mi madre, por la versión de mí misma que casi dijo sí, quiero por miedo en lugar de amor. Eché un último vistazo a Nathan. Te amaba, pero amo más a mi madre. Me amo más a mí misma. Y con eso me di la vuelta y salí de nuevo, no rota, no avergonzada, sino completa esta vez. Nadie me siguió y no miré atrás. Afuera el aire estaba frío de nuevo, pero no me picaba. Mi padre me envolvió el abrigo alrededor de los hombros, Melissa me apretó la mano, Carol me dio un pañuelo en el que ya había llorado, y en ese momento sentí a mi madre a mi lado, orgullosa, callada, presente. Acababa de terminar una boda, pero por primera vez en meses, quizás años, sentí que había llegado a casa. Él dijo que tomó prestado el relicario de mi madre, pero nunca preguntó. La mañana después de la cena de ensayo se sintió extrañamente tranquila. Me desperté antes del sol, mi teléfono boca abajo en la mesita de noche, vibrando cada pocos minutos con llamadas que no estaba lista para contestar. No lloré, no de inmediato. En cambio, preparé té en silencio, lavé un solo plato, pasé por delante del espejo sin mirar. Luego abrí la caja. La pequeña caja de madera se sentaba en mi tocador, lisa, de color miel, con pequeños grabados que mi madre había hecho con un bolígrafo caliente cuando todavía estaba lo suficientemente sana como para sostenerlo con firmeza. Dentro había pequeños pedazos de ella, un boletín de la iglesia con su escritura, sus pendientes de los domingos, una polaroid descolorida de nosotras frente a la lavandería cuando tenía 8 años, y el relicario, o debería haber estado allí. Parpadeé y volví a entrar, levantando cada objeto lenta y cuidadosamente. La cadena no estaba enredada, no estaba atrapada debajo de nada, había desaparecido. Mi pulso se aceleró. Revisé 2 veces, luego revisé de nuevo. Mi mano comenzó a temblar. Ese relicario había estado en nuestra familia durante generaciones, un delicado óvalo con una foto de mi abuela en un lado y un espacio vacío en el otro, donde mi madre dijo que algún día podría colocar a alguien más. Cuando lo sepas, cariño, había susurrado. Me lo dio 3 meses antes de que falleciera. Todavía no lo había usado, no estaba lista, y ahora había desaparecido. Revisé los cajones, las esquinas del tocador, los bolsillos de las chaquetas colgadas junto a la puerta. Nada. Solo una persona había estado dentro de este apartamento en los últimos días además de mí, Nathan. Vino a dejar mis zapatos de boda, que quedaron en su coche después de una prueba. Me había pedido usar el baño. Dije que sí, confiaba en él. Levanté mi teléfono y escribí, ¿tomaste el relicario de la caja de mi madre? Sin puntuación, sin saludo. Respondió 10 minutos después, ¿de qué estás hablando? Miré la pantalla y escribí, sabes exactamente de qué estoy hablando. Se ha ido. Tú fuiste la última persona aquí. Esta vez, la respuesta tardó más y finalmente, lo tomé prestado. Solo quería sentirme cerca de ti. Iba a devolvértelo. Miré el mensaje tanto tiempo que Mite se enfrió. Tomó prestado una reliquia familiar de una mujer afligida sin preguntar, sin una palabra. Lo llamé, contestó en el segundo timbrazo. Juliana, escucha. Tomaste el relicario de mi madre, dije, mi voz baja y firme. Abriste una caja que no era tuya, metiste la mano y te lo llevaste. No lo robé, dijo rápidamente. Tenía la intención de devolvértelo. Ese no es el punto, dije. Después de lo que pasó, entré en pánico. Pensé que quizás si tuviera una parte de ella podría entenderte mejor. Me reí, amarga y hueca. Te burlaste de ella, dejaste que se burlaran de ella, y ahora piensas que usar un relicario lo hace mejor. Él se quedó callado. Está en casa de mis padres. No quería perderlo, así que lo dejé allí. Esa fue la línea final. Robaste algo sagrado, dije. Y lo dejaste en una casa que se rió de ella. Juliana, por favor, no hagas esto.
Pero ya lo había hecho. Conduje a través de la ciudad en una neblina, con las manos apretadas alrededor del volante. Cuando llegué a la propiedad de los Hawthorne, ni siquiera me molesté en arreglarme el pelo o limpiarme la cara. Vivian abrió la puerta, su rostro cayó en el momento en que me vio. —¿Juliana? —¿Dónde está? —pregunté. Ella parpadeó. —¿Qué? —El relicario. Nathan lo tomó. Dijo que lo dejó aquí. Lo quiero de vuelta ahora. Ella abrió la boca, pero la voz de Richard cortó desde el vestíbulo: —Dáselo. Momentos después Nathan apareció en la parte superior de las escaleras, sosteniendo el relicario entre sus dedos como si fuera una simple joya. Caminó hacia mí lentamente con los ojos rojos, los hombros tensos, como si él fuera el que había sido perjudicado aquí. Lo tomé, dije. Lo arrebaté de su mano, lo abrí, revisé ambas cámaras, la foto de mi abuela, el espacio vacío, intacto. Aún así, sentí que había sido profanado. Él dio un paso adelante. No quise. No quisiste protegerme, no quisiste defenderla, no quisiste preguntar antes de tomar algo sagrado. Tenía miedo, dijo. No sabía qué más hacer. Podrías haber dicho lo siento, podrías haberlo dejado solo, podrías haber respetado algo por una vez. Él se encogió. Todavía te amo. Sacudí la cabeza. No, Nathan. Amas la idea de mí. Amabas a quien era cuando te hacía quedar bien, pero cuando te pedí que me vieras, realmente me vieras, te diste la vuelta. Él no respondió. Miré a sus padres detrás de él, estaban rígidos, con la cara de piedra, sin disculpas, sin comprensión, solo un silencio incómodo y el olor a perfume caro. Me di la vuelta y salí de nuevo. Esta vez no cerré la puerta de golpe, la cerré suavemente finalmente. Y mientras volvía a mi coche, el relicario presionando cálido en mi palma, me di cuenta de que no estaba llorando, estaba tranquila. No solo la boda había terminado, sino que todo había terminado, y ese fue el comienzo de la paz. Alejarse no fue fácil, pero fue lo más sagrado que he hecho por mi madre y por mí misma. Los días después de que lo terminé pasaron como una niebla, suaves en los bordes, todavía pesados, pero no insoportables. Dejé de responder a los mensajes. Nathan llamó una vez más, luego 2 veces, luego se rindió. Vivian envió un único correo electrónico frío, clínico, firmado, saludos. Nunca respondí. El planificador de bodas canceló todo. Mi vestido fue embalado y devuelto. El lugar ofreció un reembolso parcial por piedad más que por política. La gente susurraba, vi las miradas en los cafés, la curiosidad en los mensajes de texto de amigos mutuos, ¿estás bien? ¿Qué pasó realmente? ¿Quieres hablar? No quería hablar, no de ellos, no más. En cambio, caminé todas las mañanas. Me ataba las zapatillas y caminaba por el mismo sendero que mi madre solía tomar los domingos, pasando por la panadería con la ventana rota, alrededor de la cuadra con la casa amarilla que ella siempre decía que parecía una galleta de mantequilla, hasta el parque donde solía sentarse con su termo de café y simplemente respirar. Una mañana llevé el relicario conmigo. Me senté en el mismo banco que ella siempre elegía, tranquila, frente al sol. Giré el relicario en mi mano, lenta y pensativamente. Su peso era ligero, pero cargaba mucho. La cara de mi abuela me miraba desde dentro de la cámara izquierda. El lado derecho, el espacio que ella dijo que era para, cuando lo sepas, seguía vacío. Y por primera vez no tenía prisa por llenarlo. Mi madre una vez me dijo que la pena no te abandona, cambia de forma, se convierte en algo que incorporas a tus días como el azúcar y el café, nunca se va, simplemente se mezcla. Tenía razón. No dejé de extrañarla, pero dejé de sentirme culpable por protegerla. Porque eso es lo que había hecho al final. No solo me había alejado de Nathan, me había defendido de mi madre cuando nadie más lo haría. Había dicho que importaba su amor, su memoria, su dignidad, y al hacerlo encontré la mía. Mirando hacia atrás, creo que una parte de mí siempre supo que Nathan no era lo suficientemente fuerte como para tener espacio para todo de mí. Amaba la versión curada, la compuesta, la mujer que sonreía a través del malestar y nunca incomodaba a su familia. Pero esa no soy yo, y esa no es la persona que mi madre crió. Ella crió a una mujer que conocía la diferencia entre el silencio y la paz, que sabía cuándo agachar la cabeza y cuándo levantar el mentón,
que entendía que el amor sin respeto no es amor. No me arrepiento de haberle dicho que sí a Nathan, pero estoy orgullosa de haber tenido la fuerza para decir que no también, porque decir que no a la vida equivocada es a veces el sí más poderoso que podemos darnos. Y si alguna vez has estado al borde del matrimonio, de la familia, de cualquier relación que te pedía que atenuaras tu luz, espero que recuerdes esto: no eres egoísta por negarte a traicionar tu verdad, no eres dramática por nombrar el dolor, y no eres débil por alejarte. Eres sagrada y eres suficiente. Si alguien se rió de la memoria de tu madre, ¿todavía te casarías con ese silencio? Hice lo que la mayoría de la gente tiene miedo de hacer: detuve la ceremonia antes de que se convirtiera en una vida. Terminé una historia que otros pensaban que tenía una trama perfecta, porque me di cuenta de que yo era la única que honraba a la mujer que me lo dio todo. Lo que perdí ese día fue pesado: el futuro que creía querer, el hombre que creía amar, la vida que creía haberme ganado. Pero lo que gané fue aún más pesado y mucho más sagrado. Gané la voz que mi madre me crió para usar, gané un límite que se establece hasta aquí y no más allá, gané una versión de mí misma que casi dejo atrás por el simple hecho de ser elegida por alguien. Para cualquiera que esté escuchando que alguna vez sintió que su dolor era demasiado para que otra persona lo soportara, para cualquiera que alguna vez le hayan pedido que lo baje, que se muestre agradable, que sonría a pesar del irrespeto, solo para mantener la paz, no están solos. No tienen que encogerse para ser amados y definitivamente no tienen que casarse en silencio. Porque el silencio ante la crueldad no es neutral, es complicidad. Así que aquí está mi pregunta para ustedes: ¿alguna vez te has alejado de algo que parecía perfecto por fuera solo para proteger tu paz por dentro? Si lo has hecho, cuéntamelo, quiero escuchar tu historia. Si alguna vez has tenido que elegir entre honrar a alguien que amas y ser aceptada por personas que no lo hicieron, cuéntamelo. Y si todavía estás aprendiendo a defenderte, de la manera en que ellos se habrían defendido de ti, ya eres más valiente de lo que piensas. Hazme saber desde dónde estás viendo esto en los comentarios. Si alguna vez has tenido que elegir el respeto propio sobre la comodidad, vota el número 7. Y si todavía estás encontrando tu voz, vota el número 3. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Historias Verdaderas. Cada historia aquí es un recordatorio de que no eres demasiado emocional, no estás sola. El relicario estaba de vuelta en su caja, pero esta vez también la paz. Era una tranquila tarde de domingo. La lluvia había barrido la ciudad antes y ahora todo olía a tierra húmeda y al comienzo de algo suave. Mi madre solía decir que ese tipo de aroma significaba que la vida nos estaba dando una segunda oportunidad. Preparé té de manzanilla, como a ella le gustaba, con miel y un toque de limón. Lo vertí en la taza blanca desportillada que ella siempre usaba, la que tenía una leve grieta en el asa. Nunca la reparé. Ella una vez sonrió a esa pequeña fractura y dijo: déjala ver, así es como la gente sabe que sobrevivió. Llevé la taza de regreso a mi habitación, donde la caja de recuerdos esperaba. Había estado sentada en mi tocador durante semanas, cerrada, intacta desde la noche en que recuperé el relicario de las manos de Nathan. No había estado lista para abrirla, no hasta ahora. Me senté, dejé que el silencio me abrazara, y lentamente levanté la tapa. Las bisagras crujieron suavemente como si también estuvieran exhalando. Adentro todo estaba como lo había dejado: sus pendientes de los domingos, la foto descolorida de nosotras en la lavandería y el relicario. Lo levanté con ambas manos, esta vez sin temblar. Ya no se sentía como una herida. El oro estaba cálido por la luz del sol. Pasé el pulgar sobre el pequeño broche, lo abrí lentamente. Un lado tenía la foto de mi abuela, agraciada y tranquila, el otro lado, todavía en blanco, y por una vez no sentí que faltara algo, sentí espacio, posibilidad, elección. Cerré el relicario y lo sostuve en mi palma, sintiendo su peso familiar asentarse contra mi piel, y susurré, no a la habitación, sino a ella: me alejé, mamá. No me quedé pequeña. Elegí tu voz. Elegí la mía. No hubo sonido, ninguna respuesta, pero juro que la luz cambió un poco. Coloqué el relicario suavemente de vuelta en la caja, cerré la tapa, y esta vez, cuando me levanté, no sentí que me estaba alejando de ella, sentí que caminaba con ella.